Bienvenido de vuelta al programa. Estamos saliendo en directo, es jueves 17 de octubre, son las 10:25 de la noche. Ha venido al programa el almirante Óscar Betancourt. Gracias por venir, almirante. Un aplauso para él, por favor. Gracias a ti, Jaime. ¿Cómo está? Bien, contento de estar en tu programa, Jaime. De verdad que sí. Porque, gracias. Entre otras razones, para poder difundir ese documento que nos parece que es sumamente importante y oportuno. Sí, usted ha firmado junto con un grupo importante de militares venezolanos este pronunciamiento titulado El Clarín de la Patria Llama. ¿Por qué lo han firmado y cuáles son las ideas más importantes contenidas en este documento, almirante? Bueno, ese documento, como tú mencionaste, ha sido suscrito por un grupo de oficiales que, entre otras cosas, ocuparon cargos de relevancia dentro de la institución armada, los más altos cargos. Ahí hay exministros de la defensa, hay excomandantes de fuerza, hay generales de división, generales de brigada, oficiales superiores, oficiales subalternos, y hemos recibido incluso gente que quiere suscribir el documento de cualquier parte del mundo, de Europa, de Centroamérica, y son personas que de alguna manera se constituyen en ejemplo y en una luz, que es lo que queremos transmitir, precisamente para que el mensaje que le estamos enviando a la Fuerza Armada pueda tener solidez y pueda tener estructura. Y ese mensaje que le envían a la Fuerza Armada venezolana es que es urgente, es indispensable que tomen acción, que tomen iniciativa para restaurar la democracia, ¿verdad? Para volver al orden constitucional. Concretamente así es, y lo citamos al final cuando nos dirigimos a ellos específicamente, y le decimos que el artículo 328 de la Constitución establece claramente cuáles son las funciones y las atribuciones de la Fuerza Armada Nacional. Y ahí dice con más claridad aún que nunca podrá estar la Fuerza Armada al servicio de ninguna persona o parcialidad política alguna. Tiene que estar al uso exclusivo de la nación. Y en este momento la Fuerza Armada venezolana infringe ese dispositivo constitucional y está al servicio subalterno de un otro país extranjero o de un partido político. Bueno, en nuestra opinión señalamos claramente en el documento que sí, que hay hechos concretos que evidencian que se viola la Constitución, se está violando la Constitución y se hace necesario que la autoridad, en este caso ellos, sean los llamados a restituirla. Por ejemplo, la masiva presencia de espías cubanos en las Fuerzas Armadas venezolanas, yo creo que es una prueba de violación del texto constitucional. Evidente. De subordinación a un otro país extranjero. Sí, yo no diría que es tan tajante como tú lo mencionas. Las evidencias que nosotros tenemos es que están prácticamente distribuidos tratando de controlar algunos sectores de la vida pública, como son los registros, la notaría, de la Dirección de Extranjería, y hay muchísima presencia de ellos a niveles del Ministerio de la Defensa y de esas estructuras. Hay poca presencia o muy poca presencia, se ha informado sobre ellos dentro de los cuarteles, es cierto. Sin embargo, ya el hecho de que estén donde en las áreas que ya mencioné se hace más que suficiente para que sea motivo de preocupación y de acción por parte de ellos. O sea que desde su punto de vista, almirante Betancourt, una acción militar para remover del poder a Maduro y a Cabello y para, supongo, llamar a unas elecciones prontamente y recuperar la legalidad democrática en Venezuela, eso sería ajustado a la Constitución, no sería un acto ilegal o un golpe de Estado. No, no es un golpe de Estado, y no es un golpe de Estado porque la Constitución establece en el artículo 350 y dice textualmente: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a la lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ahí referimos hechos precisamente para que en atención a ese articulado las Fuerzas Armadas puedan estar claramente orientadas a actuar. Y siempre marcado en el cumplimiento de la ley. No le estamos diciendo que hagan nada contrario a eso. No, lo que ustedes proponen con este documento muy lúcido es que las Fuerzas Armadas busquen una salida dentro de la Constitución. Eso es correcto. Porque el gobierno actual de Maduro es un gobierno que lesiona la Constitución, que es contrario a ella, ¿verdad? Por supuesto, no solamente eso. Fíjate que hay diferentes elementos que nosotros mencionamos en el documento, en distintas áreas del acontecer diario, Jaime. Puedes comenzar por esa gran manto de dudas que existe sobre la doble nacionalidad del presidente, que comienza con una ilegitimidad de origen desde el momento en que el 10 de enero es nombrado encargado de la presidencia, cuando la Constitución establecía claramente que tenía que ser el vicepresidente. Y de ahí hasta ahorita, lo que ha hecho es recorrer y mantener una posición al margen de lo que la misma Constitución dice. Sí, está clarísimo que Maduro no tiene ninguna legitimidad, ninguna, ni de origen y creo que ni siquiera de nacimiento, ¿no? Entonces... la duda es severa, ¿no? O sea, lo que sí existen son pocas dudas sobre la doble nacionalidad de él. Correcto. Ahora,
¿Usted cree que es realista, almirante Bethancourt, que en la Venezuela de hoy altos jefes militares no sean chavistas y promuevan un movimiento institucional para sacar a Maduro y a Cabello del poder? ¿Eso puede ocurrir o toda la cúpula militar está absolutamente subordinada al chavismo? Bueno, nosotros tenemos profunda fe en que no. ¿Qué ocurre? El alto mando militar definitivamente fue nombrado, ha sido designado de los últimos tiempos por personas totalmente afines al oficialismo. Claro. Sin embargo, ellos se han tenido que nutrir en algunos momentos para la parte operacional de gente realmente educada, preparada, valiosa. De militares profesionales, sí, no militares politizados. Por supuesto que los relegan, los mantienen, no los ponen en los cargos principales, pero ellos saben que si no actúa el alto mando militar, le van a pasar por arriba a los que están debajo, los cuadros medios. Ocurrió ahorita un hecho, te lo mencionaba. Si no actúan los generales, digamos, de división, actuarán los de brigada o los coroneles. Eso es correcto, eso es nuestro pensar. Sí. Eso es nuestro pensar. Es que la Constitución establece claramente que cualquiera de ellos tiene el deber, es un mandato para que actúen. Sí. Con lo cual, el movimiento institucional militar puede no ser de la cúpula, sino de los mandos medios. Lo ideal fuera que fuera de la cúpula. Sí. ¿Tú recuerdas el ejemplo del caso de Honduras? Con Zelaya en el 2009, sí. Ahí ocurrió que el que actuó fue el alto mando militar. ¿Tú recuerdas que fue el general Romero Vázquez? Correcto. Que lo destituyen por defender lo que decía la Constitución y es el Tribunal Supremo el que lo restituye. Sale el presidente, nombran al presidente de la Asamblea tal como dice la Constitución y convocan elecciones. Eso fue una salida donde hubo una actuación militar y no hubo ningún golpe de Estado. Sí. Algo similar así puede ocurrir en Venezuela. O sea que lo ideal para ustedes sería que el alto mando militar, el jefe del ejército, el comandante general del ejército, tomara esta iniciativa. Eso sería lo ideal. ¿Quién es el comandante general? En estos momentos desconozco el nombre de él, realmente no lo tengo presente. De las tres fuerzas militares. Perdón, te puedo decir que en la Armada está el almirante Pinto Blanco. Sí. Fue uno de los oficiales que en algún momento estuvo bajo mi comando operacional. Sí. El almirante Ortega es el comandante naval de operaciones, también estuvo bajo mi mando. Todo el alto mando naval en algún momento estuvieron bajo mi mando. Sí. Y tenemos la esperanza de que para que el desarrollo se haga de la manera más institucional posible, los llamados son los jefes a cumplir con el deber. Nos piden publicidad. De las tres principales fuerzas militares, ¿es razonable suponer que la Armada es la menos politizada? Sí, sí se puede suponer eso porque es la que está menos involucrada en las actividades, aunque han habido algunos oficiales, sobre todo los del área de la Infantería Marina, que son los que han estado más en contacto con los del ala izquierda desde su juventud en la carrera y han sido utilizados en cargos importantes. Si los militares venezolanos en actividad hacen eco de este llamamiento y desalojan del poder a quienes lo están ocupando de un modo abusivo, arbitrario, ilegítimo, ¿no? A Maduro y a Cabello, ¿qué tendrían que hacer con ellos? ¿Subirlos a un avión y enviarlos, no sé, a La Habana o dejarlos en Venezuela y someterlos a la justicia? ¿Qué piensa usted? Yo pienso, Jaime, que no se puede actuar fuera de lo que establece la Constitución. La Constitución dice que en ausencia del presidente, el presidente de la Asamblea asume la presidencia, llama y convoca elecciones en 30 días. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, si el presidente de la Asamblea decide no hacerlo, porque no quiere participar, porque alega, eso sería otra cosa. Bueno, habría que nombrar otro presidente de la Asamblea en el proceso que la ley diga cómo se debe hacer, y él asumiría la presidencia y convocaría las elecciones. En 30 días. Como dice la Constitución, sin salirse de ella. Ahora bien, esas elecciones se celebrarían con este mismo cuestionado Consejo Electoral, que es un apéndice del chavismo y que está diseñado para hacer fraude. No, Jaime, por supuesto que no. Ahí tienen que intervenir las fuerzas vivas, la sociedad civil organizada y las mismas Fuerzas Armadas para exigir que el CNE esté compuesto por personas imparciales, justas, con observación internacional. Exactamente. Es decir, que el árbitro, por una vez en Venezuela, que el árbitro sea creíble por todas las partes. Por lo menos que no sea del oficialismo. Sí, que sea un árbitro, claro. Esto habría que cambiarlo. Y en esas elecciones, ¿el chavismo podría participar, almirante? Por supuesto. Es que, bueno, nosotros no utilizamos ya la palabra chavismo porque eso se está diezmando y se está desapareciendo. Sí. Y tenemos que ir hacia una Venezuela unida. No podemos seguir usando a la gente, a la masa, para ponernos a pelear unos con otros cuando al final todos somos venezolanos. Te decía que Venezuela no merece lo que está viviendo hoy en día, Jaime. Lo que está sucediendo en Venezuela es muy triste, es vergonzoso.
uno lo dice muy rápido, pero el día a día de la gente se ha convertido en una tragedia. Y eso no identifica partido ni identifica color. Y tú tienes que entender que hoy en día hay mucha gente que está obligada por las circunstancias a mantenerse. No pueden, no hay manera de que puedan salir de allá. Y para poder trabajar cuando el oficialismo, el gobierno es el que provee prácticamente el 80% de las plazas de trabajo. Claro, claro. Dependen de ellos. Entonces tú no podemos dividir al pueblo venezolano. Todo lo contrario, el llamado es para que nos unamos, para que podamos ir hacia la Venezuela que nos merecemos, Jaime. Esa es la realidad. Yo creo que ha sido muy oportuno este pronunciamiento de los militares venezolanos, de militares además de alto prestigio, ¿no? Con un gran sentido del honor, como usted y tantos otros, que han firmado el Clarín de la Patria Llama y que piden una acción militar que devuelva la democracia a Venezuela. El pedido entonces es muy claro, tienen que actuar los militares en actividad, sacar a Maduro, al ilegítimo, y dejar en la presidencia al presidente de la Asamblea Nacional y llamar a unas nuevas elecciones en 30 días, ¿correcto? Ese sería el calendario, ¿no? Sí, siempre actuando dentro de lo que dice la Constitución, sí, sin salirnos de la ley, para nada. Te repito y lo reitero, Jaime, porque se ha querido pretender que con esto, de alguna manera, se nos... Les han dicho que son golpistas. Esa es la palabra. Claro, que ustedes están pidiendo un golpe de Estado. Así mismo es. Cuando la realidad es que estamos pidiendo todo lo contrario. Lo que estamos pidiendo es que se actúe dentro de lo que dice la Constitución. Claro. Pero sí que se actúe de una manera activa. Claro, lo que ustedes están pidiendo es que constitucionalmente Venezuela recupere la democracia, porque el golpe de Estado lo han dado los que están en el poder. Y que así mismo lo dice la Constitución. Nos obliga, es un mandato. Claro. Por lo pronto, almirante Bethancourt, hacer un fraude electoral, festinar un fraude electoral que ejerza el poder el que ha perdido, eso es un golpe, pues, ¿no? Definitivamente, claro que sí. Eso sí es un golpe de Estado. Eso es correcto. Bueno, nosotros estuvimos revisando cuando hacíamos el documento y hablamos de que la definición del golpe de Estado establece claramente que es la toma del poder de una manera violenta por parte de un grupo armado para destituir al presidente legítimamente elegido. Ahí está la palabra. Habría entonces, y ese es el llamado que le hacemos a las Fuerzas Armadas, empecemos por revisar si eso es así. Correcto. Y ahí tendrás tu respuesta sobre qué es lo que tenemos que hacer. Claro, el problema es que Maduro no tiene legitimidad, porque incluso la gente piensa que nació en Cúcuta y él no puede ofrecer partida de nacimiento. Y aún si pudiera mostrarla, sabemos que ha hecho trampa, ¿no? No, y ciertamente lo de la doble nacionalidad lo inhabilita. Totalmente. Habría que preguntarse dónde estaban las autoridades en el momento de la inscripción para la candidatura, para que estaba pensando la señora Tibisay. Exactamente. Bueno, el mensaje entonces es muy claro, esto se va a ver en Venezuela, almirante Bethancourt. Yo lo felicito y espero que este pronunciamiento cale, penetre en la sensibilidad de los militares venezolanos en actividad, que yo creo que están llamados a recuperar su país, su soberanía, la dignidad de Venezuela y el orden constitucional. No puede ser que Venezuela esté de rodillas ante Cuba y humillándose de esa manera en el contexto internacional. Te agradezco tu palabra, Jaime, pero y las recibo de buena manera por parte de todas las personas que han trabajado en este documento, pero te las devuelvo con una honda preocupación porque realmente lo que da es tristeza que Venezuela esté viviendo lo que está viviendo. Ya lo creo. Preocupa muchísimo y nada de esto va a ser motivo de alegría y festejo hasta que Venezuela no esté enrumbada hacia el país que nosotros queremos. Ya lo creo. En ese momento celebraremos esa felicitación que tú nos estás dando contigo en Venezuela, si Dios quiere. Si Dios quiere. Gracias, almirante. Pero sí es bien importante que ustedes hayan escrito este pronunciamiento. Yo los invito a leerlo, a buscarlo en internet. Está ya, me imagino, sí, ¿no? No. Sí. El Clarín de la Patria llama, pidiendo una acción militar madura, inteligente, constitucional, ¿no? Siempre dentro de la Constitución. Correcto. Gracias, almirante Óscar Bethancourt. Es usted un orgullo para los venezolanos. Hasta pronto, ¿no? Hasta pronto, Jaime. Si quisiera, antes de concluir, por favor, si nos vamos a despedir, para enviarle un mensaje directo a las Fuerzas Armadas Nacionales. La Constitución establece claramente que las Fuerzas Armadas están al servicio exclusivo de la nación. Si eso es así, cuando lleguen a sus casas vean en las caras a sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres. Compartan con ellos la tragedia del día a día. Y en ese momento yo estoy seguro que ustedes van a entender la necesidad de actuar con celeridad en el cumplimiento del deber. Si eso es así, la patria los va a recompensar. Que Dios los bendiga. Que Dios los